¿Dónde se dio esa gran batalla de la que habla Hernán Cortés en las cartas de relación? En ningún lado, porque jamás entablaron una batalla. Doña Eulalia Guzmán, que es del personaje que tengo que hablar antes de hablar de Cuauhtémoc, fue un personaje que a partir de los años 40, 50, ella, una antropóloga muy modesta, una mujer, se dice que de características estéticas se decía fea, imagínense, gorda, de rasgos fuertes, pero una mujer con un amor a su país y con un amor a lo que hacía, que no tenía parangón. Doña Eulalia es comisionada aproximadamente en el año de 1947-48 para trabajar sobre el lugar donde enterraron los restos de Cuauhtémoc, no donde lo enterraron a él propiamente después de haberlo pues asesinado, donde fueron a depositar los restos que traían de la parte de Tenosique, y que ahora sabemos que es Candelaria, Campeche, no Tenosique, Tabasco. O sea, cómo fueron trayendo, es una epopeya hablar de la vida de un muchacho tan joven. A los escasos 20 años pasa a ser el líder, el joven, el héroe, el gobernante, que nunca emperador, el gobernante, el Tlacatecutli más importante de la gran confederación de Anáhuac. Cuauhtémoc, como le decimos afectuosa, amorosamente, es un jovencito que fue educado ahí en esos lugares que hoy conocemos como Malinalco. En Malinalco se genera uno de los Telpochcali, lugar de jóvenes, lugar de educación de jóvenes, y también el Calmeca. Quiero que sepan que el lugar que llamamos Chalma y Chalmita, ¿se acuerdan que es Chalma y Chalmita? Bueno, Chalma, Chalman, es un lugar, es una caverna, es un lugar donde se hacía proceso iniciático. Los jóvenes de nuestra gran confederación, al recibir su educación, eran educados dentro del proceso de conocerse a sí mismos. Primero, antes que conocer lo de afuera, se conocían a ellos. El proceso del Telpochcali era hacerlos fuertes adentro de ellos. Imaginen ustedes lo que sería en la educación de nuestro país si en la primaria, de primero, segundo, tercero, cuarto año, imagínate, en vez de estar aprendiendo cosas memorísticas, los niños estuvieran conociendo cuál es su potencial personal para enfrentar la vida. O sea, otra historia estaría en nuestra patria. Eso es lo que se hacía en la Telpochcali y se generaba entre los 6 y los 12 años de edad. Aproximadamente, yo tengo aquí en este documento que muchos de ustedes me hacen el favor de adquirir cada año, hay un cuadro que le llamamos el Macuilcan, y que hagan de cuenta que aquí tenemos a la Secretaría de Educación Pública, pero de hace 500 años, en donde los procesos educativos se iban dando de 0 a 6 años pegado a sus padres, de 6 a 12 años el proceso iniciático, hasta que llegaban a los 12 y podían graduarse adentro de una cueva después de estar 4 días con sus noches, cuidados amorosamente por sus guías y por sus padres. Esta es la educación que recibió Cuauhtémoc antes de la llegada de los europeos a nuestra patria. De los 12 a los 18 años accesó al Calmeca, en donde él generó todo el conocimiento de la cuenta del tiempo, exactamente, desde el cero maya, que ya era una información que los abuelos mexica de los 7 pueblos nahuatlaca de aquí de la zona centro ya habían recibido del florecimiento maya. Pero también hablemos del florecimiento de los mexictin, que 260 años caminaron hasta fundar México Tenochtitlan, una de las ciudades más portentosas de entonces. Admiración de los europeos que desde lo que hoy llaman Paso de Cortés se admiraron
al ver aquella ciudad fabulosa, maravillosa. Todavía se tienen ecos de cómo era ese Mexico Tenochtitlan. Cuauhtemotzin, este jovencito, antes de cumplir 20 años, es llamado por su tío Moctezuma y por el Gran Consejo para empezar. Apenas habían terminado de construir Malinalco cuando él era uno de los egresados. No es verdad que Malinalco era la escuela militar de los aztecas, eso no es verdad. La parte militar iba junto con todo el proceso educativo. Era en el Calmecac, en donde de acuerdo a su tonali se decía si ellos irían a una Cuicacali, a un lugar de canto, a un lugar de conocer los astros, a un lugar donde conocerían el tiempo. O sea, esa gran decisión de los 18 años tenía que ver con la medicina, tenía que ver con si era una persona, hombre o mujer, que manejara las tinturas, que manejara la biología. O sea, a los 18 años, junto con sus maestros, con sus guías, el concepto maestro tampoco se conoce, eran guías, era gente que acompañaba la educación. Y que imaginen ustedes a un joven de esta naturaleza, educado de esta naturaleza, cuando llega todo el proceso de la invasión, él sabe que de acuerdo a su tonali, de acuerdo a su energía natal, imagínense ustedes ponerle a un joven el nombre de Cuauhtemotzin, el águila que se posa sobre la tierra, no el águila que cae, de nombre del cual muchos se han reído y se han mofado. Es el águila que posa sobre la tierra. Cuautli, águila, Temoc, descender, posarse, poner el pie en. Ese proceso cuando un ave majestuosa como un águila puede ponerse, bajar a la tierra, ese es un momento que ese es el nombre de Cuauhtémoc. Un joven que tenía toda la esmerada educación del Calmecac y que pudo, después de sufrir un proceso terrible entre lo que es la acometida Moctezuma, entre la muerte de Cuitláhuac y el momento terrible cuando Cuauhtémoc, por necesidad de la Gran Confederación, tiene que tomar posesión de lo que sería el gobierno de la Gran Confederación de Anáhuac. Este proceso yo tuve el privilegio de presentarlo en el coloquio. No voy a hablar del tema, pero sí mencionaré de paso que el personaje llamado Tecuichpoiscaxochitl, que fue su esposa a los escasos 14 años por necesidad de Estado, ese tema lo tratamos en el coloquio, va a estar a su disposición y como decía, no quiero abusar de este momento. Tecuichpo, una mujer que pasa por la Cuauhnáhuac milenaria de hace 500 años y que llega a ser uno de los personajes más desconocidos para Cuernavaca y que solamente se le conocía mitológicamente. Pues no, es un personaje de carne y hueso que el Archivo General de la Nación guarda históricamente toda la historia de una mujer que fue esposa de Cuitláhuac, su tío, por necesidades de Estado, esposa de Cuauhtémoc, ya viuda de Cuitláhuac, es esposa de Cuauhtémoc, y junto con él van a lograr una de las partes de la historia más importantes para nuestra identidad. Este Tecuichpoiscaxochitl con Cuauhtémoc, los que tienen que trabajar para que permanezca en la clandestinidad una gran parte de los guerreros tolteca que habían quedado vivos después de la masacre de Toxca. Cuando estos jóvenes son llamados a hacer permanecer el gobierno de la Anáhuac, pues no se sabía cómo iba a participar. Se dice que fueron llamados los guerreros Cuautli de Yecapixtla. Se dice que fueron llamados los guerreros de Malinalco y que en las montañas, junto con pues los recados orales
de Cuauhtémoc y de Tecuichpo-Izcazzochitl se hizo conservar el honor y la dignidad de lo que algún día se llamó la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl. Algún día, por ahí, con los compañeros Uriel y con gente de las logias masónicas, supimos que habían quedado vestigios, restos orales de toda esta epopeya. Pero es exactamente hasta los años 40 y 50 que doña Eulalia Guzmán, que el doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, que una pléyade de mexicanos, el doctor Noriega, en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, depositan parte de esta historia ya escrita por primera vez después de 500 años. Tengo el privilegio de haber compartido mi vida con Mariano, que era uno de los depositarios de información de esta naturaleza. Poseemos en nuestra biblioteca, que muchos de ustedes conocen, documentos como el de Moctezuma el Magnífico, 3 textos sobre la vida de Moctezuma, desconocida casi por todo el mundo. El doctor Romero Vargas tuvo el privilegio también de haber sacado de la Biblioteca del Vaticano, porque fue bibliotecario del mismo, una serie de conceptos y de cuestiones que estaban totalmente olvidadas para la historia. Pero una historia tan hermosa como la de México no podía quedar aplastada. No crean que somos los únicos. Hay calpulis y hay grupos en todo Estados Unidos, como se conoce hoy. Hay grupos en todo el país y somos aproximadamente unos 200 calpulis que tenemos tradición oral ya escrita y que la hemos hecho llegar a la gente que está cerca de nosotros. No hemos lucrado con este material, porque esta es una de las partes más importantes. En innumerables ocasiones se le presentaron proyectos a la Secretaría de Educación Pública hace más de 100 años. Por supuesto que no lo van a reconocer. Por supuesto que no tienen interés en que este tipo de educación pueda accesarse a nuestros hijos, a nuestros nietos.